Hola, buenas chicos, damas y caballeros, espero que se encuentren bien bajo la gracia de Dios. Yo soy, como comprenderán, soy Joel Hernández, soy su maestro en técnicas de estadística aplicada, que es básicamente un propedéutico en esta maestría de ciencia de datos e inteligencia artificial. Nada, como saben, este es nuestro segundo y último encuentro de este módulo, que es introductorio, es un propedéutico bastante facilito. Y en esta ocasión tomamos la decisión, no sé si recuerdan que les consulté o sea, que haríamos un encuentro asincrónico, debido a que el próximo, o sea, este fin de semana, mejor dicho, hoy es viernes 12, jueves 12, mañana viernes 13 salgo del país, por lo tanto estaré fuera del país, estaré fuera de las redes, o sea, tendré acceso limitado a las comunicaciones y por lo tanto tomé la decisión mejor de hacer un encuentro asincrónico. Se lo propuse y ustedes estuvieron de acuerdo, y obviamente si lo están viendo, porque está colgado ya en la plataforma OAS virtual. Nada, eh, nosotros en este breve encuentro tomé la decisión también de hacerlo un poco más compacto, pero a la vez vamos a sacarle mucho provecho a estos minutos que estaremos acá. Y nada, vamos a arrancar inmediatamente con un resumen obviamente del encuentro anterior, de la clase anterior. Lo primero es, ¿qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Estadística, como sabrán, es una disciplina científica que o sea, se dedica al desarrollo y a la aplicación de la teoría de un método científico. Ok, ¿cuál es ese desarrollo y aplicación de la teoría? Entonces me preguntan, bueno, ustedes saben que el método científico tiene una serie de pasos, que es observación, hipótesis, experimentación, con, eh, y luego ya la formulación de la ley o la confirmación de la misma teoría. Entonces es lo mismo aquí en estadística. Entonces es un método, es una disciplina científica, porque estamos hablando de ciencia, que se dedica al desarrollo de la aplicación de la teoría, aplicando obviamente las técnicas eficientes para la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de la información. Es decir, nosotros observamos, ¿no era? Observamos y tenemos una teoría básicamente, o sea, establecemos una teoría, una hipótesis, que en este caso puede ser, por ejemplo, en Jarabacoa, que es donde yo soy, eh, la población de Jarabacoa está compuesta mayormente por mujeres, por así decirlo. Entonces, eso es porque yo en la calle veo más mujeres que hombres. Entonces, entonces lo que hacemos es, vamos a aplicar un censo, no una encuesta, o como sea, pero vamos a aplicar un censo. La diferencia de un censo y una encuesta, y abriendo un paréntesis, es que el censo es un parámetro, o sea, es un valor real. La encuesta es una estimación que se le hace al censo. O sea, perdón, es una estimación, la encuesta, perdón, obviamente, que se calcula el tamaño de la muestra, obviamente basado eh, en los datos de un censo, o sea, conociendo una población N. Entonces, dicho esto, aplicamos un censo y vemos efectivamente que el 56% de la población de Jarabacoa son mujeres. Entonces ahí nosotros confirmamos la hipótesis que nosotros nos hicimos anteriormente, con anterioridad, y entonces luego de esa hipótesis, entonces aplicamos, recolectamos, clasificamos y estamos analizando los datos obtenido obviamente por la observación, que fue lo que les comenté, que nosotros, bueno, estamos viendo más hombres que mujeres, y la experimentación, que es la aplicación o sea, es la aplicación de los métodos y técnicas para poder llegar a a ese resultado. Entonces, eso es básicamente
la estadística. Entonces, la estadística, recuerden que es la base de la ciencia de datos. La ciencia de datos sin estadística no es nada, porque obviamente cuando nosotros vamos a desarrollar modelos, como ustedes verán a lo largo de su carrera y a lo largo obviamente de esta maestría, van a ver que van a tener, o sea, se van a encontrar siempre con un modelo estadístico, por más sencillo que sea. Vamos a hacer un modelo predictivo de churn. Bueno, pero ahí nosotros tenemos que hacer de todo. Nosotros tenemos que aplicar estadística descriptiva, estadística inferencial. Nosotros tenemos que utilizar cualquier modelo, por ejemplo, de regresión logística. También nosotros ahí vamos a utilizar medida de posición, porque vamos a sacar quizá el percentil 95, por ejemplo. Vamos a hacer, pero mira, tenemos que entrenar la data y para eso vamos a sacar una muestreo estadístico. Entonces, para esto es importantísimo conocer los tipos de datos. Los tipos de datos no solo en informática, que un ejemplo, un varchar, un string, un integer. También tenemos que saber que existen dos grandes tipos de datos. ¿Y cuáles son estos? Los datos cuantitativos y los cualitativos. Que de una manera rápida, los datos cualitativos son presentados de manera verbal. Son datos que no tienen ningún valor numérico. Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, también la profesión. Esos son datos cualitativos. Perdón. Esos datos, los datos cualitativos, otro dato cualitativo también puede ser si tiene hijos o no. Ahora, un cuantitativo son los que se expresan de manera numérica. Si un cualitativo es si tiene hijos o no, el cuantitativo entonces sería cuántos hijos tiene. Entonces, o qué edad tiene la persona, el peso. Esos son los datos cuantitativos que son presentados de manera numérica. Entonces, tenemos dos tipos de datos cuantitativos, que son los cuantitativos discretos. Los cuantitativos discretos son aquellos valores que no admiten cifras decimales. Por ejemplo, el número de personas que acudió a un concierto, no hay una persona y media. O es un número, por ejemplo, o son 500.000 o 500.001, 536.000, pero no hay media persona. Otro dato cuantitativo discreto, bueno, también está el número de provincias de la República Dominicana, o el número de provincias o el número de estados que hay en cada país del hemisferio occidental, por ejemplo. Esos son datos cuantitativos discretos. Los continuos son aquellos que sí se admiten valores decimales. Por ejemplo, la edad, yo diría que la edad, aunque es una variable cuantitativa continua, porque en este caso yo tengo 30 años y 3 meses, por ejemplo. Entonces, eso significa que yo tengo 30.25 años. En muchos casos la edad sí se presenta, obviamente con no solo, con años cumplidos, sino años, meses, días, horas, minutos, incluso hasta segundos. Entonces, esos son los datos cuantitativos continuos. El peso de una persona, la talla en centímetros, pulgada, en cualquier medida. Como le dije, el balance de la cuenta bancaria. Esos son datos cuantitativos continuos que aceptan valores decimales. Entonces, ya terminando el briefing, vamos a hablar de la presentación de datos. Recuerden que para presentar nuestros datos tenemos tres tipos o tres maneras de presentarlo. Ya sea de manera escrita, ya sea de manera tabular o ya sea de manera gráfica. La diferencia entre una y otra es que la presentación escrita es sencillamente una narración donde se describen las informaciones, la serie de datos de una manera narrada, con párrafos. Por ejemplo, en el periodo comprendido de enero 2014 a septiembre de 2024, las importaciones en la República Dominicana ascendieron a 500.000 millones de dólares, por ejemplo, de los cuales el 62% vinieron de los Estados Unidos. O sea, ya estamos hablando los datos de una manera, estamos presentando los datos de manera escrita, porque obviamente estamos contando los datos, pero con texto.
Luego tenemos la presentación tabular, que es la más conocida. La presentación tabular es básicamente presentar los datos mediante una tabla. Una tabla está compuesta por el título, el encabezado, que es esto, columna matriz es esta columna donde se categorizan las variables, el cuerpo de datos, que aquí están los resultados, y la fuente de información. Es importante que siempre que vayan a realizar una tabla y lo vayan a agregar a algún informe, lo presenten, presenten la estructura en la data de una manera correcta y completa. Correcta, que obviamente que la columna matriz esté bien definida, que el cuerpo de datos esté acá, que tenga esa estructura, que es el estándar. Entonces, dicho esto, tenemos también la presentación gráfica. La presentación gráfica, como su nombre lo dice, es la forma de presentar los datos de una manera más visual. Ahí se utilizan gráficos de barra, gráficos de pastel, gráfico de anillo, gráfico de barra vertical horizontal, gráfico de líneas. Entonces, su utilidad es doble. Obviamente ayuda a representar con pocas palabras o sin palabras una serie de datos, un cuerpo de datos, y también es más fácil de nosotros poder identificar patrones y analizar los datos utilizando gráficos, porque al ser una representación visual, si por ejemplo tengo un gráfico de pastel donde casi el pastel entero, 3/4 parte del pastel, dice que está rosado y es una distribución por género, ya sabemos que ese rosado, y dice femenino, de una manera rápida podemos asociar que la mujer representa esa área tan grande en el gráfico. Pero mira, vemos que sí, que las mujeres representan el 75% de la población de médicos de la República Dominicana, por ejemplo. Esa es una de las grandes utilidades. Entonces, luego de que pasamos ya 12 minutos de ese briefing rapidito que hicimos, entonces vamos ahora con lo que nos compete, que es las medidas de frecuencia en el análisis descriptivo. Una medida de frecuencia, por ejemplo, sencillamente, como les comenté, es la frecuencia absoluta, que lo habíamos visto, y la frecuencia relativa. Esta es otra parte del briefing. La frecuencia absoluta, sencillamente, son los valores que están contados, y la frecuencia relativa es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos una población de 1000 estudiantes, de 1000 maestrantes de ciencia de datos a nivel mundial, y decimos, bueno, esos 1510 son hombres. Entonces esos 510 lo dividimos entre 1000 y lo multiplicamos entonces luego al final por 100, que nos va a dar 51%. Entonces ese porcentaje es la frecuencia relativa. Todo lo que se habla de porcentaje es frecuencia relativa. Entonces, ahora que nosotros vimos en el encuentro anterior, nosotros hicimos un censo de maestrantes. Lo vamos a ver acá. Aquí lo tenemos. Vemos aquí, miren lo que comentamos. Tenemos la frecuencia absoluta y tenemos que son estos valores de 39 alumnos maestrantes, tenemos 7 mujeres y 32 hombres. Entonces la frecuencia relativa es sencillamente dividir 7 entre 39, que es el total, y me da 0.17, y ese 0.17 lo multiplicamos por 100, nos da 17.95%. Entonces esa es la frecuencia relativa, al igual que las edades. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si se fijan, vamos a representar los valores cuantitativos no solo con una gráfica, con una tabla. Vamos a resumir
ese conjunto de datos. Para resumir ese conjunto de datos, tenemos nuestras compañeras que se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central sencillamente persigue explicar la existencia de un fenómeno dado. O sea, de una manera resumida, con un número, representar todo el conjunto de datos. Es decir, si yo tengo, en este caso tenemos 39 alumnos y yo quiero saber 39 maestrantes, yo quiero saber cómo se comportan las edades. Bueno, tenemos algunas medidas de tendencia central que con un valor nos puede mostrar, nos puede describir cómo se comporta a nivel de edad la población de maestrantes de ciencia de datos e inteligencia artificial de la UAS. Para esto tenemos varios tipos de medidas de tendencia central. El primero es, vamos a pasar esto, tenemos la famosa media o promedio. La media sencillamente es el valor promedio que de un conjunto de datos se calcula en la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de fenómenos observados, de observaciones. Por ejemplo, vamos a ir al ejemplo que hicimos, al ejemplo anterior. Tenemos, para calcular primero nuestra media, vamos a ir a la base de datos que está aquí. Queremos calcular esto. Déjenme hacer un duplicado para no afectar la base de datos, para que vean aquí. Entonces, bien, bueno, vamos a hacerlo para hacerlo más organizado. Vamos aquí, medidas de tendencia central. Entonces, promedio, media o promedio, que es lo mismo, son sinónimos. Para calcular la media tenemos que sumar todas las edades y dividirlas entre el total. Es decir, primero yo hago una suma de 26 más 27 son 53, más 28 son 81, más 30 son 111, más 32 son 143. Y cuando sumemos todas estas edades, entonces vamos a dividirlo entre el conteo. Es decir, sumatoria de las edades. Vamos a hacer la sumatoria de las edades. Es igual a suma. Voy aquí a mi data y sumo mis edades. 1255 años. Total de maestrantes. Entonces contamos las mismas edades también. Contamos esto y nos da 39. Entonces nuestra media o promedio va a ser igual a la suma de todas las edades, que son 1255, entre 39. Me da 32.18. Entonces ahí tenemos el promedio, la media o promedio, 32.18 años. ¿Qué quiere decir eso? Que es la población de maestrantes de la maestría de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial de la UAS es joven, porque la edad promedio de los maestrantes es de 32.18 años. Eso es lo que nos significa el promedio y de esa es la forma en que se calcula. Promedio o media aritmética. Ahora, no es lo mismo media que mediana. Mediana es una medida de posición central que deja la misma cantidad de valores en un lado que de otro. Es decir, parte un conjunto de datos en dos. Para eso tenemos la fórmula, dos fórmulas. Tenemos la fórmula que la mediana va a ser igual a n más 1 entre 2.
N significa la cantidad de observaciones, más 1 es igual, por ejemplo, 39 en este caso, más 1 son 40, entre 2 es igual a 20. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Miren esto. Imaginemos este conjunto de datos. 2, 4. Estos son, momentito, ok. El laser pointer, ok. Tenemos, por ejemplo, estas edades. 2, 4, 12, 6, 8, 10, 14, 16, 10 y 18. El primer paso, voy a bajarme aquí un poquito. El primer paso para nosotros calcular la mediana es ordenar de menor a mayor el conjunto de datos. Eso es mandatorio. Tenemos que ordenar el conjunto de datos de menor a mayor. Buscamos aquí 2, el valor próximo a 2 es 4, el valor próximo a 4 es 6, el próximo 8, el próximo es este 10, luego este 12, luego este 14, 16, 18. Ordenándolo, queda así: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Luego de que tenemos nuestro conjunto, nuestro par de datos ordenados en manera ascendente, es decir, de menor hacia mayor, entonces hacemos un conteo. ¿Cuántas observaciones tenemos y cuántos valores tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 datos, tenemos 9 edades. Entonces, para calcular entonces la mediana, lo que hacemos es 9, miren la fórmula aquí, n es igual a 9. 9 más 1 es igual a 10. 9 más 1 es igual a 10, entre 2 es igual a 5. Significa que la mediana se encuentra en la posición número 5. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. La mediana es el número 10. ¿Por qué es el número 10? O sea, 10 años, porque parte el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, aquí tenemos 4 edades y aquí tenemos 4 edades. La mediana entonces es igual a 5, que es este es el valor. Entonces aquí va a partir el conjunto de datos en dos partes iguales. Eso es bueno. Por ejemplo, suponga que tengamos 9 sobrinos, y lo vamos a llevar a la playa. Perdón. Pero yo tengo una jipeta de 3 filas de 7, lo que sea. Pero no me caben 9 muchachos en la guagua. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer 2 viajes a la playa. Vamos a viajar este fin de semana y en 2 semanas viajamos otra vez. Para hacer eso, entonces, de la manera más justa, es que partamos el conjunto de sobrinos en 2 partes iguales. Lo que hacemos es que ordenamos las edades de menor a mayor, buscamos la mediana, que es igual a 5, Entonces, los sobrinitos que tiene, el sobrinito que tiene 2, 4, 6 y 8 se van conmigo. Y vamos a darle también de ñapa, nos llevamos el 10. Nos caben en el vehículo. En el siguiente viaje nos llevamos al de 12, 14, 16 y 18. Entonces, al final, todos van a ir de una manera justa, ordenado quizá en este caso, ordenado por edades que quizá pueden tener una mejor interacción. Y el de 10 años puede también ir de nuevo. Es el sobrino favorito. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Tenemos un caso distinto. Primero, esta es la mediana para conjuntos de datos impares. Tenemos 9. Y siempre la posición del medio, o sea, la mediana, el valor central, que sea la posición 5, que es 10, va a separar el conjunto de datos en 2 partes iguales y va a quedar él solo. Que por eso es que yo dije que lo voy a llevar a los 2 viajes para que no se sienta mal. Ahora, si el conjunto de datos, suponiendo un caso similar, tenemos
tenemos 8 sobrinos con edades comprendidas entre 1 y 9 años, entonces lo que hacemos es, obviamente, lo ordenamos de menor a mayor, pero son 8, n es igual a 8, más 1 es igual a 9. 9 entre 2 es igual a 4.5. Significa que tenemos una posición 4.5. Esa es una posición esa es una variable cuantitativa discreta. O sea, la posición, porque no admite números decimales. En este caso, lo que hacemos es que lo redondeamos. Entonces, la de mediana va a ser 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y míralo aquí. En el medio de 4 y el 6, míralo aquí. De la posición. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 valores aquí. Y 1, 2, 3 y 4 valores aquí. Entonces, es lo mismo, ¿no? Partimos la mediana. Lo que hace es que parte el conjunto de datos en dos partes iguales. Vamos a Excel. Aquí. Para calcular la mediana, lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra data aquí. Vamos a ordenar las edades de menor a mayor. Edad de menor a mayor. Míralo aquí. De 22 a 50 años. Segundo. Vamos aquí. Total de maestrantes. 39. Lo mismo. Según conteo. Tenemos 39. Entonces, ese va a ser n. Entonces, n más 1 es igual a 39 más 1 es igual a 40. Mediana, por lo tanto, es igual a 40 entre 2 y me va a dar a 20. Es decir, que vamos aquí, vamos a la data y míralo aquí. Nuestra mediana acaba de partir el conjunto, las edades en dos grupos iguales, o sea, de la misma cantidad de datos. Míralo aquí, de 22 a 31 y esta otra persona de 31 hasta 50. Son dos grupos. Así es como se calcula la mediana. Entonces, luego tenemos la más fácil, que es la moda. La moda básicamente es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos 10 personas, 10 empleados, con salarios que oscilan de los 486 euros a 1621. Entonces, ¿cuál es la moda? Bueno, lo que tenemos que hacer es contar cuántas veces se repite cada valor. Vamos con el primero. 1236 se repite 1, 2, 3. 3 veces. 859 no se repite. 486 no se repite. 1536, 1, 2. 1621 está una vez. 978 está una vez. Y 768 está una vez. ¿Cuál es el salario que más se repite? 1236. 1, 2 y 3. O sea, esa es la moda. El salario que más se repite. En nuestro censo, calcular la moda es fácil. Excel tiene una forma de hacerlo. Moda es igual a
Usamos la fórmula moda. Vamos a la data. Y nuestra moda es igual a 30 años. Es la edad que más se repite. Si vamos y hacemos un conteo, por ejemplo, vamos a contar esto. $30 años se repite 6 veces. Por ejemplo, 31 años se repite 2. 32 años se repite 1. 22, por ejemplo, se repite 1. 25, 3 veces. 20, no hay. Eso es lo que significa. La moda es el valor que más se repite. La moda en este caso es 30. Obviamente yo hice una fórmula que es mode. Seleccioné mi rango de datos y le especifiqué cuál es la edad que más se repite. Es decir, por ejemplo, la moda de este conjunto de datos. Y me da 30 años. Siguiendo con nuestras medidas de... Estas son las medidas de tendencia central. Son medidas, básicamente, que te permiten resumir de una manera rápida un conjunto de datos. Pero no solo tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son las que indican si un valor se mueve mucho o poco, es decir, cómo se comporta ese conjunto de datos. Le estoy resumiendo. ¿Cómo se comporta ese conjunto de datos? ¿Qué tan dispersos están esas edades? ¿Qué tanto se concentran? Eso es lo que nos dicen esa medida de dispersión. Entonces, en este caso tenemos varios tipos de medidas de dispersión. El primer caso es el rango. El rango es el valor resultante de la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Miren aquí. Ese es el rango. Valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, por ejemplo, tenemos medidas de dispersión. Rango. Entonces, edad máxima. Buscamos el máximo. Vamos a nuestra data de la edad. Y nuestra edad máxima es 50. Edad mínima. La fórmula es min. Vamos a nuestro conjunto de datos. Y nuestra edad mínima son 22 años. Es decir, que nuestro rango va a ser igual a nuestra edad máxima menos nuestra edad mínima. Es decir, 28 años. Significa que hay una diferencia de 28 años entre el alumno, entre el maestrante más joven y el maestrante de mayor edad. Ese es el rango. Tenemos luego la varianza. La varianza aquí se pone más interesante. ¿Qué significa la varianza? La varianza es una medida que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media o su promedio. Obviamente se calcula, este signo que es al cuadrado, sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de n hasta 1 de xy menos el promedio al cuadrado dividido entre la población. ¿Cómo se come eso? Sencillo. Yo quiero saber, hay veces
en este caso, yo digo, la población de los maestrantes de ciencia de datos e inteligencia artificial es joven. Sí, es cierto, es joven. Tiene una edad promedio de 32 años, 31 punto y pico. Chévere, la población joven. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un valor extremo, que eso es lo que busca suavizar, o sea, la medida de la varianza. ¿Qué significa eso? Sencillo. Si vamos a nuestra data, estamos aquí en la edad. Lo que primero tenemos que hacer es, mírenlo aquí. Yo digo que la edad promedio es 31 años, pero veo que aquí hay un maestrante que tiene 50, por ejemplo. Esto es un valor extremo, porque está muy por encima de la media. Está por encima de la media. Entonces, para nosotros suavizar o nosotros comprender de una manera, mejor dicho, comprender de una manera más objetiva el conjunto de datos, lo que hacemos es que sacamos en este caso la varianza. Para esto, yo voy a copiar estos dos valores. Voy a ir aquí a aquí. Lo voy a pegar aquí. Ok. Vamos a hacerlo uno por uno. Tenemos la edad. Lo pegamos. Esto quiere relajar conmigo, señores. Estamos en vivo. Ok. Tenemos la varianza. Vamos a buscar los elementos. Lo primero es que vamos a buscar la media de las edades. Es igual a promedio. Hay una fórmula que se llama promedio, que es 31.88 años. 31.9 años. Creo que hay una de las datas que es diferente, pero está bien. Vamos aquí, 31.9 años. Entonces, ¿qué más necesitamos? La población. Tamaño. Ahí contamos. Tenemos 43. Ok. Es que esta data es distinta. Ya entendí la diferencia. Lo que pasa es que esta data se actualizó. Si hacemos esto, miren. Si cogemos esta data, que son 39, lo copiamos. Vamos aquí. Lo pegamos, claro, para tener. Vamos a tener. Para evitar dudas. Ok. La varianza. Vamos a ponerle de formato que. Ok. Entonces, la forma de promedio, recuerden que es sumar todas las edades entre la cantidad de observaciones. O Excel tiene una fórmula que se llama promedio o average, que seleccionamos el conjunto de datos y ahí nos da 32.18. Mírenlo aquí. 32.18. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Tamaño de la población, que es N, es un conteo de las observaciones, que son 39. Esto nos va a servir ahora para la fórmula. Entonces, vamos aquí ahora a calcular, a hacer nuestros valores. X sub I, 22 años. La fórmula de la varianza es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es que venimos esto, abro paréntesis, 22 años menos la media, la fijo ahí, al cuadrado. Una fórmula rápida es al cuadrado. Mírenlo aquí.
sea, 22 menos la media o el promedio, que es 32.18, y eso va a estar al cuadrado, elevado al cuadrado. Y lo hacemos hasta el final. Vamos a correr esta formulita. Ahí lo tenemos. Entonces, bien, aquí está. Vamos a bajar un poquito. El total de eso, la sumatoria de esto, nos va a dar 1299.74. Entonces, la varianza nos va a dar esto dividido entre la población, que es 39. Y nuestra varianza es 33.33. Si lo redondeamos a dos cifras decimales. Es decir, volvamos de nuevo. Nuestra varianza, para calcular la varianza, lo primero que hacemos es calculamos la media o el promedio del conjunto de edades o de las edades. Por ejemplo, el promedio de todas nuestras edades, 32.18. Contamos la cantidad de maestrantes, nos da 39. Luego hacemos esta operación, abro paréntesis y voy edad por edad, observación por observación. 22 menos la media o el promedio, con F4 ahí mismo, antes de hacer nada lo fijo, para que cuando mueva la fórmula se me quede fijo. O sea, o le pongo entre la B y el 34, en este caso, entre la fila y la columna, le pongo el símbolo de peso. Y luego de que eso esté en paréntesis, siempre debe estar en paréntesis esa resta, lo elevo al cuadrado. Nos da esto. Y ahí está. Suma de las edades al cuadrado. Entonces, sumo esas edades. 1299.74. Y entonces lo que sencillamente hago es que esa suma la divido entre la población, el tamaño de la población, y nos da 33.33. Eso es lo que significa la varianza. Muchas veces, quiero que sepan, la varianza les va a dar un valor muy distinto o un valor que quizá no lo entiendan. En este caso es 33.33. Pero quizá ese valor, la varianza como tal, no te dé o sea, quizá no arroje luz de muchos datos de lo que significa. Entonces, para eso tenemos otra medida de dispersión que me entenderán ahora, que es la desviación estándar o la desviación típica. Sencillamente lo que hace es calcularle la raíz a la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a nuestro caso de edad, a nuestro dato aquí. Desviación estándar. Entonces primero lo que hacemos es que buscamos la varianza. La varianza la tenemos ya calculada aquí, que es 33.33. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada, 5.77. Es nuestra desviación estándar.
Ahora, ¿qué significa C5.77? Significa que tenemos, o sea, lo que nos dice es la variabilidad en años. O sea, tenemos una variabilidad de 5.77, la desviación estándar. Pero, la medida de dispersión que yo más les recomiendo es esta. No abunde mucho en desviación estándar para que vean esto. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que me va a decir es qué tan disperso está ese conjunto de datos. Mientras más alto sea el coeficiente de variación, mayor será la dispersión de los datos. O sea, qué tan disperso se encuentra. Mírenlo aquí. Vamos a calcular esto. Coeficiente de variación. Vamos a ahorrarnos el escribir tanto. La desviación estándar es esta. Y promedio. Y en nuestro promedio, que está por aquí, mírenlo aquí. Sencillamente, nuestro coeficiente de variación. Algo importante. El coeficiente de variación va a ser igual a desviación estándar, que es este símbolo, entre el valor absoluto de la media. Es decir, que sí o sí tiene que ser un valor positivo. Y si te da la media un valor negativo, entonces multiplíquelo por -1 para que te dé positivo. O sea, tiene que ser el mismo, o sea, el promedio pero en valor absoluto, en valor positivo, obligatoriamente. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos aquí. Nuestro coeficiente de variación va a ser igual, entonces, a nuestra desviación estándar dividida entre el promedio. Y nos da un punto 18. Y eso lo multiplicamos por 100 o lo expresamos en porcentaje, porque el coeficiente de variación siempre se va a expresar en porcentaje. Ahora, ¿qué significa ese 17.9%? El 17.9% significa que es una variabilidad media. Vamos a llamarle una variabilidad media, un conjunto de datos con una variabilidad, o sea, ni tan alta ni tan baja. Yo llamo a variabilidad baja de 0 a un 14, a un 15%. Una variabilidad media ya es de 15 a 50%. Mayor a 50% estamos hablando de que hay mucha variabilidad, que hay valores muy dispersos. Miren por qué. Se lo voy a demostrar. La edad promedio son 32.18 años porque tenemos valores extremos. Si ese 50 lo paso a 43, por ejemplo, de 32.18% me baja, por ejemplo, a 32. O, por ejemplo, vamos a darle otro ejemplo, porque no hay mucha dispersión, como comprenderán. Si ese, en lugar de 50 años, tiene 76 años, me va a decir que mi promedio es 32.85. Lo que pasa es que en valores que no son tan lejanos, la variabilidad no baja, no se altera tanto. Pero miren algo. Yo puedo decir, miren, le puse 76 años. Yo puedo decir que la población de maestrantes de ciencia de datos e inteligencia artificial es joven, porque el promedio es de 32.85 años. Sí, y yo lo asumo que es una población joven. Pero siempre acompañen al promedio con un coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque si se fijan, la varianza es 73.98. Recuerden que ahorita la teníamos en 30 y tantos. Por ejemplo, miren, 50.
tenemos una varianza de 33.33. Si yo le meto 76 años, la varianza se me dispara a 73.98. Pero eso el lector no lo va a entender. Casi nadie va a entender la varianza. La desviación estándar tampoco la van a entender. La gente, o sea, no se va a entender. Tiene una interpretación. Pero como esto es un propedéutico y sencillamente yo quiero es que conozcan en sus análisis y empiecen a utilizar algunas medidas y acompañen sus informes. Entonces, el coeficiente de variación va a ser de 26.2% si yo divido, le saco la raíz, si yo divido, la desviación estándar, que es 8.60 entre el promedio, valor absoluto. Eso significa que yo tengo una población joven de 32.85 años, pero con un coeficiente de variación de un 26.2, es decir, que tenemos una variabilidad, vamos a llamarle alta. Vamos a ponerla alta, sí, porque pasa el 20-25%. Tenemos una variabilidad que no, o sea, significa, eso nos dice, ese 26.2%, que hay valores dispersos. Tenemos datitos agrupados aquí, 22, 25 años, edades cerquita, edades que se van alejando un poco, pero siguen estando cerca, ¿cierto? Con 20 años de diferencia. Pero de la edad más alta, de la que está más cerca, que 42, si a eso yo le resto, mira, luego de ahí hay una diferencia de 34 años entre el valor más alto de los que están cerca a la edad máxima, o sea, al valor atípico. Por eso tenemos un coeficiente de variación de un 26.2%. Si lo bajamos, por ejemplo, a 50 años, tenemos un 17.9%, que es una variabilidad, vamos a llamarlo un poco alta. Vamos a establecer los parámetros. Olviden, y me disculpan que estamos en vivo. Poca variabilidad yo la llamo menos de un 10%. Variabilidad media de un 10 a un 15 a un 20%. Ya luego de un 20% estamos hablando de que hay una variabilidad alta. Porque tenemos valores, vamos a decir, o sea, tenemos valores atípicos, tenemos extremos. Eso es por la presencia de extremos. Lo mismo pasa que si en lugar de 22 años es un bebecito de 2 años, fíjense que yo digo, no, una población joven y lo doy por hecho, pero fíjense que mi coeficiente de variación subió a 23% porque hay un valor extremo aquí. Eso significa, cuando ustedes tengan valores atípicos, revisen la data. Revisen la data, que van a ver un valor mínimo. Para eso yo lo que hago es lo siguiente. Yo busco el valor máximo, el mínimo. El máximo de aquí, de la edad, 50 años, y la media es 31.67. El mínimo significa que está más o menos en el rango. Pero mire, el mínimo es 2. Entonces tenemos que buscar ese registro de ese 2 y verificar si realmente son 2 años. En este caso no es cierto porque son maestrantes. Entonces, fue un error en la base de datos. Entonces aquí es donde ustedes se dan cuenta. Así ustedes detectan muchos errores. Ustedes detectan errores, detectan cualquier situación. Entonces, bien. Ahora vamos a ir vamos ahora a hacer una práctica, la práctica 2 de 50 puntos. Mírenlo aquí, la voy a poner. La segunda práctica la voy a construir junto con ustedes. La segunda práctica consiste en realizar o desarrollar una base de datos con al menos 6 variables, vamos a ponerle 4 cualitativas y 4 variables
cuantitativas. O sea, una base de datos de 8 variables. O sea, de 8 columnas. Esa base de datos debe de tener punto y seguido. Esa base de datos debe tener como mínimo 50 registros. Los estoy llevando suave. Como mínimo 50 registros. Entonces, a estos registros debe de... Entonces, ¿cómo? Luego debe de realizar un análisis entregado en PDF con lo siguiente. Un análisis descriptivo, es decir, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Con lo siguiente. Debe de contar con tablas. El análisis se lo voy a dejar, entonces voy a poner así mismo escrito. A su criterio, el análisis debe de incluir o debe de combinar el uso de análisis textual, tabular y gráfico a los valores y gráficos, los valores numéricos a presentar deben estar agrupados según su criterio. Es decir, miren aquí, estamos en la edad. Según su criterio, yo puse menos de 30 años, 30 a 34, 35 a 39, 40 años y más. Por ejemplo, en este caso, esa agrupación deben de hacerla. O sea, deben de agrupar los datos según su criterio. Entonces, otra cosa. Recuerden, deben hacer un uso pueden combinar hasta 2 tipos de presentación de datos, es decir, escrita con tabular, escrita con gráfica, pero siempre debe incluirse un análisis escrito. ¿Por qué? Si vamos, por ejemplo, al informe que realizamos en clase, miren aquí por edad, y ya yo hablé que es una población joven, podemos agregar incluso las medidas de dispersión y medidas de tendencia central. Por ejemplo, mírenlo aquí. El conjunto o la promoción de estudiantes bueno, ya lo puse arriba. Esta promoción de maestrantes es relativamente joven. Bueno, ya yo lo puse aquí arriba. Esta promoción de maestrantes vamos a poner, esta promoción de maestrante tiene edades comprendidas entre los, buscamos el máximo y el mínimo, entre los 22 y
50 años, coma, entre los 22 y 50 años. Me disculpan que tengo una urgencia. Que estoy con mi esposa, perdón. Déjenme si yo puedo ver si lo puedo pausar. Un momentito. Yo estoy terminando. Ya voy, déjame pausar aquí. Me disculpan que tuve una situación acá. Como les comentaba entonces, perdón, ya estamos hablando de rango aquí. Con una edad promedio de 32.18 años. Punto. Sin embargo, debido a que la dispersión, miren esto, la dispersión de estas edades es relativamente media alta, ya que el coeficiente de variación es de, y lo buscamos aquí, 17.9% al tener un rango de, y buscamos el rango. ¿Dónde está el rango? Buscámoslo por aquí, que debe de estar. Pero no tenemos. 50 menos 22. Bueno, venlo aquí. Un rango de, o a tener una diferencia. Ven, así es que nosotros hacemos, o sea, en el informe describimos, aquí nosotros estamos hablando de medida de tendencia central y medida de dispersión. Ya todos saben que si la edad promedio de 32.18%, de 32.18 años, perdón, con una dispersión de 17.9%, estamos hablando de una coeficiente de variación medio alto, relativamente alto. Entonces, o sea, una dispersión media alta. Entonces, volvemos a la práctica. Entonces, adicional a esto, las variables cuantitativas se les debe agregar lo siguiente: media, mediana, moda, rango, varianza, desviación típica, o sea, desviación estándar, y coeficiente de variación. Entonces, ahí está. Vamos a insertar un textbox aquí. Nota: debe de entregar con fecha límite hoy. Estamos a 12 de septiembre. Bueno, esto está supuesto a que ustedes lo vean el domingo 15 de septiembre. Entonces les voy a dar hasta el domingo 29 de septiembre del 2024 a las vamos a poner 11:59 de la mañana, es decir, antes del mediodía. Deben descargarlo
Deben descargar tanto el PDF como el archivo de Excel. Eso es todo. Eso es importantísimo. Es importantísimo. De hecho, la valoración se va a hacer basado si tienen, o sea, si falta uno de los dos, entonces no van a recibir toda la calificación. Lo que yo quiero es despertar su sentido analítico. Sé que son 2 sesiones de clase, pero la explicación, y de hecho este video resume ambas clases de una manera rápida. Y nada, cualquier duda pueden expresarla por el grupo, que con muchísimo gusto les estaré haciendo les estaré ayudando. Entonces, finalmente recuerden también que van a tener colgado a partir del domingo 15 de septiembre, van a tener colgado también el examen teórico con un valor de 25 puntos, los cuales suman los 100 puntos. La primera práctica 25, práctica 250 y en el examen 25 puntos. Sin más que agregar, muchísimas gracias por participar en este módulo tan importante de la maestría de técnicas de estadística aplicada. Esto es sencillamente una introducción. Todo esto ustedes lo van a ver en el transcurso de su carrera como científicos de datos, que en formación y ya luego en su ejercicio profesional. Y espero que saquen mucho jugo, porque así como yo, que soy profesional de la estadística y también soy científico de datos, le saco bastante provecho y lo van a utilizar, van a ser sus aliadas, principalmente tanto el análisis escrito como tabular, porque también se hace mucho análisis escrito en la ciencia de datos, pero también este resumen aquí de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Sin más que hablar, que tengan un feliz resto de la semana, del día, de la noche, sin importar la hora que lo vean, y que tengan éxito en el desarrollo de la maestría. Nos veremos en el próximo módulo de teoría de las probabilidades, que también seré su facilitador. Que tengan una excelente jornada. Un fuerte abrazo.